Bienvenidos una vez más a otro episodio de Texans. Hoy vamos a retomar un tema que hace muchos meses hicimos. Uno de los primeros videos de este canal fue sobre Solenopsis invicta. Hoy vamos a retomar ese punto. Vamos a ver una poliginia de Solenopsis, bueno, varias poliginias. Vamos a ver también cómo las hormigas abordan el asunto de la muerte, esta especie, pero también Camponotus. El cementerio, el basurero, es lo mismo, cómo lo hacen. Algunos pequeños tips en base a mi experiencia, como siempre. Quiero de paso invitarlos, si es la primera vez que están en el canal, a que se suscriban para que puedan ver más videos como este y darles gracias por el apoyo, el enorme apoyo que le dieron al video sobre el reto y el hormiguero temático que hicimos la semana pasada. En Instagram estoy haciendo encuestas, pueden ir a Instagram o estar pendiente de las historias. Dejo encuestas para ver qué temas les gustaría que abordara en hormigueros, o qué hormigueros temáticos quisieran ver en el canal, o qué sistemas de hormiguero les gustaría ver. Sus ideas me nutren, aparte de las ideas que ya tengo y que vienen en camino. Quiero complacerlos. Muchas gracias por estar en este video, por el apoyo que siempre dan al canal, y vamos a darle paso a los clips bien interesantes. Como siempre, compartiendo mis experiencias, mis errores, mis éxitos, mis fracasos, y así todos vamos intercambiando el conocimiento. Lo vamos rotando y vamos haciendo que el hobby crezca. Un abrazo para todos y disfruten del video. Bueno, y justo en primavera empiezan a aparecer estos montículos, lo cual demuestra el despertar de las colonias luego del frío, en este caso colonias de Solenopsis, ¿no? Y empezó a haber vuelos nupciales bastante masivos, y observé que en muchas ocasiones trataban de escarbar juntas un mismo agujero, o de refugiarse bajo una misma rama, bajo una misma hoja, en grandes cantidades. Esa es una de las condiciones, supuestas condiciones, para que haya más factibilidad de una poliginia en el caso de Solenopsis. Quiero enfatizar nuevamente que Solenopsis es una especie, Solenopsis invicta, que suele tener en la naturaleza poliginias de hasta 12 reinas han sido encontradas. Entonces quise intentarlo con una especie que, repito, en la naturaleza es claramente poligínica. Sin embargo, una de las preferibles condiciones es agarrarlas en el mismo vuelo, y eso puede hacer que sean, o que probablemente sean, hermanas o primas o familiares, y que haya una mejor aceptación de las feromonas de cada una de ellas. Atrapé 9 reinas para tratar de intentar 3 poliginias y las coloqué en tubos de ensayo. A los pocos días ya habían bastantes huevecillos, y era interesante verlas en principio cooperar en la atención que daban a los huevos. Ahí están las 9 reinas para las 3 poliginias que quería intentar. Andando las semanas, ya empezaron a percibirse larvas, y algunas de ellas un poco más avanzadas que las otras, lo cual me indicaba que estábamos a pocos días de tener ya una primer camada de obreras. Todo parecía indicar que íbamos bien, algunas larvas mucho más grandes, lo cual se me hizo bastante interesante observar ese fenómeno, por ejemplo, en esta colonia. Y seguían interactuando las 3, parecían cooperar las 3 colonias, y ya habían algunas larvas de un tamaño considerable en cada una de las colonias. Noten ustedes, llega el momento en que aparecen las primeras obreras, y ya para ese entonces esta colonia parecía tener el mejor potencial de poliginia. Las otras 2 terminaron matándose entre las 3 reinas, lo cual me indicaba que la poliginia era realmente ¿cómo lo pudiéramos decir? Una cuestión de bajo porcentaje de éxito, por lo menos en mi caso.
De las 3 intentos, 2 se habían matado las reinas aún antes de que hubiese obreras. De un momento a otro se mataron todas. Pero luego empecé a observar que esta colonia seguía progresando, entonces dije, bueno, vamos a pasar a las 3 reinas en un tubo, pongámoslas en un área de forrajeo, en un hormiguero del cual hice un desempaquetado en mi canal. Está el video del desempaquetado, los hormigueros de Ant Mission. Y escogí este porque me fascina el sistema de humedad, esa pastilla de compuesto cerámico, el cual brinda un gradiente de humedad muy bueno, y aparte de todo, este hormiguero tiene compuertas para irlo ampliando. Entonces quise de una vez pasar esta mini colonia al hormiguero. Y así empezaron ellas a avanzar. Noten ustedes las 3 reinas se acoplaron a esa primera sección. La compuerta está cerrada, la compuerta para ir expandiendo, y ahí está el sistema de humedad. Repito, todo seguía aparentemente por un buen camino, por un buen curso. Repito, este es el hormiguero de la marca Ant Mission de Colombia, un hormiguero que me ha gustado muchísimo. Y al cabo de las semanas, entonces pasó lo que finalmente tendría que pasar. Solo sobrevivió una reina. La primera de ellas fue asesinada dentro del hormiguero y sacada por las obreras. Y la segunda fue rechazada y abandonó por su propia voluntad el hormiguero, colocándose en el forrajeo. Y lo más fascinante fue que se dirigió a una zona destinada como cementerio. Y aquí entramos a hablar de cómo Solenopsis invicta manipula o maneja los cadáveres. Ellas, como lo vamos a ver más adelante, eligen un lugar como cementerio y otro como basurero. Pero volviendo aquí a los clips, noten, decidí abrir esta compuerta. Saqué la compuerta, cambié la disposición de la pieza acrílica para que quedara abierta y ya les amplié. Ya empezaron a tomar posesión de la siguiente sección, porque ya esta la tienen bastante abarrotada, sobre todo en el lado cercano a la pastilla de hidratación. Entonces quiero brindarles ahora una nueva área para que se hidraten en el siguiente nivel de compuertas. La pregunta entonces es cómo maneja Solenopsis e incluso algunas otras especies o géneros el asunto de los cadáveres en la colonia. Vamos a ver a continuación una pequeña explicación que les quiero compartir. Hay algo puntual de lo que quiero hablarles, y es, como ya les mencioné en la introducción del video, el asunto de cómo las hormigas o algunas especies, en este caso voy a hablar de Solenopsis, pero también de algunas Camponotus, cómo manejan la basura, los desperdicios, el baño en ocasiones y los cadáveres. Cada aspecto es diferente al anterior. No necesariamente lo manejan igual todas las especies, pero voy a compartirles lo que he observado. Noten aquí en este clip, observamos, esta es mi colonia de Camponotus, y noten la gran cantidad de cadáveres y basura en el mismo lugar. Observen allí. Están ubicando la basura junto con los cadáveres en una misma zona. Sin embargo, en el caso de Solenopsis, he observado algo diferente. Noten aquí, en este punto, tenemos los cadáveres, y en este otro punto tenemos la basura. Esos comportamientos diferentes nos ayudan a comprender un poquito la conducta de la colonia y a entender lo importante que es mantener una buena higiene en el área de forrajeo, pero tampoco desaparecer completamente los rastros de olor, o sea, una higiene que sea tan profunda que desaparezcan los rastros de olor y les haga perder de vista el punto o el lugar donde ellas han escogido como cementerio o como basurero. Vamos a ver los clips finales de esta colonia de Solenopsis, y como siempre, al final les dejaré una pequeña lista de reproducción donde podrán ver más videos sobre Solenopsis, sobre Camponotus, en fin, y una lista sobre los hormigueros que he construido o he fabricado en el canal. Nos vemos al rato.
Bien, continuando entonces con el hormiguero, después de ver cómo tomaron posesión o empiezan a tomar posesión del la siguiente juego de cámaras o la siguiente galería de cámaras. Las observamos aquí ya a ellas forrajeando, hay bastante actividad en el exterior, siempre están buscando comida, ya conocen lo que es la Solenopsis invicta, son muy activas, muy voraces. Y noten, ahí están los dos extremos, este es el extremo del cementerio. No he retirado aún los cadáveres de la reina y de las otras obreras que han ido muriendo. Y este es el extremo donde está el basurero. Cosa que me parece fantástica, me parece muy interesante y que quería compartir con ustedes en este video. Aquí están ellas consumiendo néctares, proteína, en fin. Y les dejo aquí, como les prometí, la lista de reproducción donde está la crianza de las colonias que poseo o que he tenido en mi canal, incluyendo la de Solenopsis, y esta otra lista de reproducción donde pueden ver los hormigueros que he fabricado. Un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas. Chao.